esta mañana. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Con todo el gozo de mi alma por el Señor y por permitirme estar con ustedes en este momento. Lejos, a distancia, pero cerca. Reciban nuestro abrazo, el abrazo del ministerio, de todos los ministros, de Brenda, de Gerardo, de Luz Marina, de José Miguel Aragón y de Mayra Orozco. Yo soy la encomendada por ellos para darles este abrazo virtual. Que el Señor les bendiga. También recibanlo de parte de Loraine y de todo el equipo ministerial, de los jóvenes de alabanza, de los jóvenes de teatro. Todos estamos muy contentos de poder reunirnos cada semana a través de este medio. Le doy gracias a Dios por permitirnos estas herramientas para que la iglesia pueda mantenerse unida y orando y unánimes en un mismo sentido. Quiero invitarlos a que miremos la palabra del Señor en el Salmo 107. Es una palabra que nos va a guiar en este recorrido que vamos a hacer hoy por la Biblia. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Esto es una afirmación y nosotros sabemos cuán bueno es el Señor, porque para siempre es su misericordia. Y cuando la palabra nos dice que es para siempre, su misericordia es eterna. Mientras Él dure, estará su misericordia. Su misericordia es para siempre y a su misericordia nosotros apelamos cada mañana, porque su palabra también nos enseña que nuevas son cada mañana sus misericordias. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Esos somos nosotros, hermanos, los redimidos del poder del enemigo, redimidos a través de la sangre de Cristo que fue a la cruz para redimir nuestras vidas. Eso tenemos que decirlo nosotros. Díganlo los redimidos, para siempre es la misericordia de Jehová. Dice que nosotros andábamos, dice aquí, sin hallar en dónde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Nosotros en este momento estamos en un momento de angustia. Todos estamos amenazados por un enemigo microscópico, pero estamos amenazados todos y nos sentimos en angustia. Muchos nos sentimos en angustia. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esos somos nosotros ahorita mismo en el mundo entero. Somos almas hambrientas, somos almas menesterosas. Aún en estos momentos hemos visto cómo personas con mucho dinero han padecido igual que los pobres en todo el mundo. Porque el hambre que nosotros tenemos y la menesterosidad que tenemos no es física, no es económica, es almática. Todos tenemos la necesidad del Señor en nuestras vidas. Todos tenemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Y Él es el que sacia nuestra alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ya no tendremos más prisiones, ya no estaremos más aprisionados por todas aquellas cosas que nos tenían cautivos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro.
Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró en sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Clamar al Señor en nuestras aflicciones. En este momento de aflicción nosotros tenemos que ir al Señor y clamar, porque Él ya envió su palabra y su palabra nos sana y nos saca de la ruina. Es lo que nosotros tenemos que creer y es el mensaje de nosotros para este día. Su palabra nos sanó y nos sacó de la ruina. Cuánta verdad hay en su palabra, cuánta verdad nos produce su palabra a nosotros. Hay algo maravilloso que dice este salmo, que dice que envió su palabra, los sanó y los sacó de la ruina. Estaba hablándole a almas menesterosas, estaba hablándole a almas hambrientas, y eso somos nosotros. Almas que tenemos un hambre de Cristo, hambre que no se puede saciar sino con su palabra. Y su palabra fue enviada. Y esa palabra va a hacer ese efecto en nosotros. Esa palabra yo estoy segura que va a hacer el efecto en todo aquel que se acoja a ella. Y ese efecto de su palabra es que esa palabra va a traer sanidad y va a traer vida. Y después que traiga vida y sanidad, entonces nos librará de la ruina. Porque ciertamente nosotros escuchamos las palabras del hombre en este momento, que habrá una crisis después del COVID-19, que habrá algo peor después del COVID-19. Pero nosotros tenemos que confiar en la sanidad que trae esta palabra, en que ella nos libra de la ruina, nos libra de cualquier mal que venga, físico o espiritual. Porque la palabra de Dios está hecha para eso, para librarnos, para sacarnos del mal y para llevarnos a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Ciertamente al pueblo de Israel le costó mucho llegar al lugar de reposo, pero al pueblo de Jesús lo único que tenemos que hacer es llegar a sus pies, es recibirlo, es aceptarlo. Él es esa palabra de verdad, es el pan que descendió del cielo, es el maná que descendió del cielo, es Jesús. Y nosotros tenemos que recibirlo a Él. Y al recibirlo a Él, recibimos la palabra que nos ha sido dada. Esa que está diciendo aquí, que nos sana y nos libra de la ruina. Padre, en esta hora, nosotros queremos, delante de ti, pedir que tu palabra, como nunca antes, recorra toda la tierra y haga ese efecto para el cual tú la envías. Que esa palabra nos libre de la ruina y nos sane. Y a esto va dirigido nuestro mensaje en esta mañana. Yo les invito a que leamos una historia que se encuentra en el libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 en adelante. Vamos a leerlo, pidiéndole al Espíritu Santo que haga su labor, su obra en nosotros. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele esa palabra en nuestro corazón. Y que además esa palabra quede sembrada en ese corazón. Y como es una semilla sembrada en nuestro corazón, nosotros podamos pasar esa semilla a los corazones de otros. Pero también que aliste esos corazones como se alista la tierra para recibir la semilla, como se alista el terreno donde se va a sembrar una buena semilla, que saque toda piedra de tropiezo que va a impedir que esa semilla crezca oportunamente y que tenga raíces profundas. Que el Señor sea ahora mismo regando toda esa tierra que son sus corazones, los corazones de todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Tiene por título Milagros en beneficio de los profetas. Y yo lo voy a leer completamente y vamos a
aprender de ellos lo que el Espíritu Santo tenga para enseñarnos en esta mañana. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabían lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a tratar de aprender de ella. Dice que Eliseo, sabemos nosotros, el profeta que sucedió a Elías, el que pidió una doble porción de lo que Elías tenía y el que recibió el manto de Elías. Este hombre de Dios estaba en Gilgal. Gilgal era un lugar donde el Señor había llevado a su pueblo, y en ese lugar el Señor había dicho: ya no comerán más maná, ya no comerán más del pan que viene del cielo, ahora comerán de lo que produzca la tierra. Gilgal era un momento de cambio. Gilgal traduce: yo he quitado el oprobio. Y el profeta estaba en Gilgal, el lugar donde Dios había hecho ese cambio. Y había una gran hambre en la tierra, nos dice, que había gran hambre en la tierra. Y sin embargo, el profeta manda hacer una olla de comida para los hijos de los profetas. Ese era un lugar especial que el Señor tenía. Era un lugar de provisión, Gilgal. Y mandó a hacer comida en gran cantidad de ese hombre, sabiendo que había hambre en la tierra. Mandó a alguien que también era conocedor de la palabra, a que fuera el que hiciera esa cantidad de comida, al que elaborara esa cantidad de comida. Cuando el hambre aparece en medio de nosotros, nuestra respuesta siempre es tratar de saciar el hambre. Cada vez que uno de nosotros tiene hambre, o que sabemos que uno de nuestros hijos, que uno de nuestros familiares tiene hambre, nosotros siempre tenemos la intención, el deseo de saciar el hambre. Y puede haber diferentes clases de hambre. Es muy fácil calmar el hambre física, pero no es tan fácil calmar el hambre espiritual. Cuando nosotros tenemos el hambre espiritual de Jesús, siempre la calmamos con las cosas equivocadas. Y esto es lo que le sucede a este hombre que sale a buscar hierbas. Se aleja de su lugar de comodidad, de su lugar de seguridad, del lugar donde él estaba protegido, a buscar hierbas para calmar el hambre de los otros. Y al buscar estas hierbas no se da cuenta que al momento de elegir, no elige la hierba correcta, sino que va y elige lo que a él le parece que son calabazas, lo que a él le parece que es bueno. ¿Y cuántas veces nosotros elegimos para nuestra familia, elegimos para nuestras casas, elegimos para nuestra iglesia lo que a nosotros nos parece que es bueno? Y lo que a nosotros nos parece que es bueno, lo que a nosotros nos parece que alimenta, lo que a nosotros nos parece que puede calmar nuestra hambre espiritual, no siempre es lo bueno, no siempre es lo verdadero, no siempre es lo real. Este hombre se equivocó y tomó unas especies de calabazas, que si nosotros estudiamos esas calabazas, tenían forma de pepinos.
Eran pequeñitas, era una planta trepadora, tenía forma de pepinos y cuando se comían producían un efecto de purgante. Pero cuando se comían en cantidad, como él, que dice que había llenado sus faldas con esta calabaza, ella era venenosa y era altamente venenosa. Hay cosas en el mundo que a nosotros nos parecen buenas, pero en realidad al final van a traer veneno, van a traer muerte para la olla. Le pareció a él que eran buenas y las trajo, llenó sus faldas y vemos que esas hierbas empezaron a cocinarse y se cocinaron. Cuando ya todos estaban listos para comer, alguien gritó: hay muerte en la olla. Y ese grito de hay muerte en la olla es el mismo grito que nosotros estamos hoy clamando. Hay muerte en medio de nosotros. Hay muerte en la iglesia. Hay muerte donde nosotros nunca pensamos que iba a llegar la muerte. En nuestras ciudades hay muerte ahora mismo. Y es el mismo clamor que nosotros tenemos ahora. Nos hemos dado cuenta que no somos invulnerables. Nos hemos dado cuenta que a nosotros también nos puede tocar. Nos hemos dado cuenta que mientras muchos dijeron, esa peste está muy lejos, eso no va a llegar a este lugar, no cerremos los aeropuertos, no cerremos las fronteras. ¿Cuánta calabaza silvestre hemos traído para nosotros? ¿Cuánta calabaza silvestre que puede producir muerte en medio de nosotros? Hemos estado siempre tomando lo que no es para nosotros. Y así tomamos el COVID-19. Creyendo que si llenábamos nuestras faldas con calabaza, a nosotros no nos iba a pasar nada. Íbamos a estar bien. Aún hablaba yo ayer con una mujer y me decía, ella es una mujer sumamente creyente, y me decía, yo nunca pensé que nos iba a tocar, yo nunca pensé que iba a llegar a nosotros. Y todos estábamos confiados en que lo que estábamos haciendo y en lo que estábamos tomando eran calabazas correctas. Y estábamos tomando de las calabazas equivocadas y hemos metido muerte en la olla. Es terrible, hermanos. Es terrible. Pero hay una respuesta. Hay una solución. Veamos cuál fue la solución del hombre de Dios. ¿Cuál fue la solución del profeta? Y dijo, traed harina. Y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Qué bueno sería para nosotros hacer algo semejante. ¿Cuál es esa harina? La harina aquí representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es la harina que nosotros tenemos que hacer regar en la olla. Donde quiera que haya muerte, tenemos que llevar la palabra de Dios. Como nunca antes debe ser predicada la palabra. Esa palabra tiene que llevar vida a los que necesitan vida. Tiene que acabar con la muerte que hay en la olla. La palabra del Señor necesita, como nunca antes, que tú y yo, los que tenemos esa palabra en nosotros, podamos llevarla a los que no la tienen. La respuesta de Dios es la misma respuesta del profeta en ese momento. Traed la harina y esparcirla. Traigan la palabra de Dios. Vamos a esparcir la palabra de Dios por todos los medios, por donde quiera que podamos, por donde quiera que se pueda escuchar, que se pueda ver, por donde quiera que podamos compartirla. Nosotros, los portadores del libro, tenemos que llevar el libro hasta lo último de la tierra. Lo único que puede salvarnos, lo único que puede librarnos de la muerte y lo único que puede traer después vida sobre los huesos secos y sobre la economía dañada es la palabra de Dios.
No es la solución de los economistas, ni de los financistas, ni de los estadistas. Es la solución que el Señor nos ha dado para estos tiempos. Y en estos tiempos no podemos desaprovechar ni una sola oportunidad de llevar la palabra. Hagámoslo, hermanos, caminemos en fe, sabiendo que el Dios de los cielos y de la tierra está con nosotros y que su poder nos ha sido entregado a nosotros. El Señor Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En ese poder que hay en Jesús, en su nombre, en su obra gloriosa y en su sangre, nosotros descansamos. La sangre de Cristo los cubra a todos ustedes. Oro en esta mañana porque su poder ilimitado llegue hasta sus vidas, cambiando y transformando. Que cada una de sus casas esté cubierta con la sangre del Cordero. Que los dinteles de su casa, las puertas, ventanas y los corazones de las personas que están dentro de sus casas esté reposando la sangre del Cordero. Ella los limpia y los cubra de todo mal, y el destructor pase de largo. El Señor los bendiga y los guarde, el único que puede echar fuera el lazo del cazador y la peste destructora, que no te tocará. Te bendigo en esta hora. Un abrazo. El Señor está contigo.